Y seguimos aquí en Buenos Días Aragón, son ya las 9:35 y abrimos el tiempo de debate, seguimos con el tiempo de debate, abrimos el tema del día y vamos a hablar precisamente de un tema que genera mucho debate, mucha controversia, no solo por las posiciones enfrentadas, sino porque también intervienen en este tema sentimientos religiosos, las creencias religiosas. Hablamos de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica, es decir, de aquellos bienes que puso a su nombre sin la necesidad de presentar un documento oficial de propiedad. El gobierno central, el gobierno de España, está elaborando un listado con esos bienes y hoy precisamente una coordinadora con 20 asociaciones van a acercarse hasta el Congreso de los Diputados para pedir a los grupos que les den ese listado de bienes y que sean devueltos al Estado. Para hablar de este tema, como intentamos hacer todos los días, tenemos con nosotros a los principales implicados y agradecemos especialmente que hoy estén en la mesa de Buenos Días para hablar, como decimos, de un tema que genera mucha controversia. Tenemos al portavoz del Arzobispado de Zaragoza, José Antonio Calvo. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por invitarnos a participar en este programa. Y también tenemos al presidente de MUEL, del Movimiento hacia el Estado Laico, Jorge García. Buenos días. Buenos días. Buenos días, José Antonio. Buenos días. Vamos a comenzar primero con el Arzobispado porque tienen un listado de los bienes inmatriculados. Bueno, nosotros tenemos en nuestros inventarios desde hace siglos multitud de edificios, de inmuebles, tanto templos como otros edificios que no lo son, que han pertenecido a la Iglesia Católica, a la diócesis, a las parroquias, a órdenes religiosas. Y efectivamente ahí están nuestros archivos y todo se puede documentar, todo está archivado. Pues vamos a conocer precisamente, vámonos en Zaragoza hasta un edificio que forma parte de este conflicto, porque en su día sí que desde Patrimonio garantizaron que pertenecía al Arzobispado, pero ahora parece, Carlos Conde, que podría estar también en esa lista de bienes que está elaborando el Gobierno central. La Catedral de la SEO, la Iglesia de la Madalena de Zaragoza podrían estar entre los cerca de 40.000 bienes que la Iglesia Católica podría haber puesto a su nombre. Por eso una veintena de colectivos, entre los que se encuentra la Asociación Aragonesa Movimiento hacia un Estado Laico, van a reunirse hoy en Madrid con un grupo, con un número de diputados del Congreso para reclamar que se devuelvan esos bienes inmatriculados. También van a pedir una reunión con la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Quieren que se devuelvan todos los bienes que habría inmatriculado la Iglesia y están también a la espera de un informe que va a recibir el Gobierno, que ha dicho que en cuanto tenga ese informe que está elaborando el Ministerio de Justicia, actuará en consecuencia. Muchas gracias, Carlos. Desde MUEL, ¿por qué hacéis esta reclamación? Sobre todo, por ejemplo, a un edificio como la Catedral de la SEO, que ya a principios de año, por ejemplo, Patrimonio dijo que sí que pertenecía al Arzobispado. Bueno, no es así como se expresa la Dirección General de Patrimonio. Esta dirección lo que dice exactamente es que la Madalena, la SEO y Santiago el Mayor, por poner un ejemplo, no están vacantes porque pesa sobre ellas una inmatriculación, que es la inmatriculación que precisamente ha realizado el Arzobispado de Zaragoza. Estas inmatriculaciones encima tienen el agravante de que se hicieron en los años 80, cuando la ley prohibía taxativamente inmatricular templos de culto. Por otro lado, tendremos el tema icónico de San Juan de los Panetes, que el arzobispo Elías Llanes inmatriculó en 1989 y es la propia Dirección General de Patrimonio la que ha reconocido que el dominio, la titularidad y la propiedad pertenece a la Administración General del Estado, adscrita al Ministerio de Cultura y Educación. No entendemos cómo un registrador de la propiedad de Zaragoza pudo poner un asiento registral a favor del Arzobispado de Zaragoza en el año 89 sobre San Juan de los Panetes, cuando debería haber examinado si había un peso, una carga, un dominio, una propiedad que ya era del Estado español. O sea, ¿cree que se basa los registros, la decisión de Patrimonio se basa en registros que no se deberían haber producido? Nuestra opinión es que todo lo inmatriculado, hablamos de culto, durante los años 80 es es nulo de pleno derecho porque la ley lo prohibía. Hay un famoso dictamen del 2001 de
la Dirección General de Registros y Notariados, que en el 2001 parece ser que dice que, bueno, al ver la realidad de los hechos, de que ya se había inmatriculado mucho en los años 80, da la carta de naturaleza a darlos por bueno. Pero nosotros nos preguntamos, ¿quién es una dirección general que depende del Ministerio de Justicia? En todo caso, tendría que ser un juez el que determinase, o el Poder Legislativo el que pueda derogar o modificar una ley. Nunca una dirección general. Bueno, la verdad es que esto no estaba regulado por ley, sino por reglamentos. Me imagino que los reglamentos no tienen la misma categoría que la ley, y así lo entendieron muchos registradores, y así como dice usted, dirimió la Dirección General de Registros y del Notariado, simplemente por una cuestión constitucional. Que la Iglesia Católica no pudiese inmatricular sus templos cuando estamos en un estado aconfesional y el resto de las confesiones sí, eso, perdón, pero es anticonstitucional de hecho. Y en eso es en lo que se apoyan tanto los registradores como multitud de juristas, multitud de académicos. Me parece que por ahí no viene el problema. En todo caso, no tenemos ninguna dificultad en que si quien interpreta las leyes en este país, quien legisla, quieren ir a los tribunales, bueno, pues nosotros vamos, ¿no? Nosotros vamos. Sobre el aseo, pues ¿qué vamos a decir? A mí me parece que es simplemente una manipulación decir que la Iglesia no tiene nada que ver con la Catedral del Salvador. O sea, la ha construido ella, la ha mantenido ella durante siglos. Su dominio ha sido pacífico, ininterrumpido. San Juan de los Panetes. Bueno, pues San Juan de los Panetes, yo estaba hojeando estos días un libro que fue publicado hace poco por la institución Fernando el Católico. Me refiero a un libro de Pilar Lopotín, y es complejísimo. Estamos hablando de herencias, estamos hablando de bienes pertenecientes a una orden religiosa que no se desamortizaron en su día porque resulta que el Gran Castellán era el hermano pequeño del rey Fernando VII, estamos hablando de cesiones, había lío. Nosotros mismos hemos reconocido que probablemente esa inmatriculación es errónea y así lo hemos manifestado. Y faltan formalidades. ¿Qué pasa? Pues que nos encontramos con que hay personas o grupos que quieren hacer bombo y platillo en este ínterim para acusarnos a nosotros de apropiarnos de lo ajeno, es decir, de robar, que es calumnioso. ¿Nos tiene que robar? Vamos a ver, señor Calvo. No es así como usted lo dice. Primero, en San Juan de los Panetes, a 11 de septiembre, en una nota simple, aún está a nombre del arzobispado. Claro, faltan formalidades. No faltan formalidades. Ustedes no han ido al registro a levantar ese asiento. Faltan formalidades. Dice la Dirección General de Patrimonio que ustedes se acercaron el 12 de diciembre del 2017 a un notario de Zaragoza a presentar un documento. Nosotros hemos comprobado durante 3 ocasiones y sigue a nombre, propiedad del Arzobispado de Zaragoza. Con lo cual, no creo que ustedes estén actuando diligentemente. Es más, pienso que en este caso se están pegando un tiro en su propio pie, por lo que puede pasar. Respecto a lo que usted comentaba de la inconstitucionalidad, le recuerdo, en la reforma de Aznar, en el 98, las otras confesiones religiosas incipientes empezaban a construir sus propias obras nuevas, sus templos, sus sinagogas, sus templos evangelistas, etc. Es lógico que a la Iglesia Católica le dejarán poner a su nombre los templos de nueva obra, porque eso sí que era una colisión inconstitucional. Lo que pasa es que ustedes lo que aprovecharon esa reforma del 98 para apuntarse todos los bienes inmuebles de culto del siglo XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX. Porque había una norma franquista no derogada y que pasó los filtros de la Constitución, que fueron el artículo 206 y el 304 del reglamento hipotecario, que equiparaba a la Iglesia, a la jerarquía católica, como una administración de derecho público, y a los diocesanos, obispos y arzobispos como fedatarios y notarios del Estado. Entonces, es un privilegio que nos parece imposible que pasara la Constitución, porque atenta y colisiona gravísimamente contra los artículos 14 y 16 de nuestra vigente Carta Magna. Bueno, yo creo que la lección de la historia es importante. ¿Por qué a la Iglesia Católica no se le permite inmatricular sus templos?
Bueno, pues porque en el siglo XIX era notorio que eran templos de la Iglesia Católica. No se discutía. Además eran bienes que no se podían enajenar, no se podían someter a hipotecas, por lo tanto estaban siempre ahí. Con el paso del tiempo, el legislador entiende que esa es una excepción, nunca una prohibición, una excepción que hay que subsanar, ¿no? Y se subsana. Nosotros hemos inmatriculado, que es la palabra mágica, es la palabra clave en todo este asunto, hemos inmatriculado nuestros templos, hemos inmatriculado las casas parroquiales, hemos inmatriculado los huertos parroquiales, todo aquello que desde tiempo inmemorial ha pertenecido a la Iglesia Católica para servicio del pueblo. Y aquí es donde introducen ustedes y otros una cuestión que es sumamente ambigua, que es confundir al pueblo con el ayuntamiento, al pueblo con el gobierno, al pueblo con el Estado, ¿no? Nosotros somos pueblo. Nosotros somos pueblo, somos Iglesia Católica, somos pueblo de Dios, y cuando inmatriculamos, no inmatriculamos para acrecentar el patrimonio de un obispo o de una diócesis, sino para asegurar el servicio que como miembros de la sociedad civil realizamos de modo reconocido desde hace muchos siglos por el pueblo y por este país. Y fuera de estos bienes o de estos bienes de culto de los que estamos hablando, también en este listado se habla de que podrían estar incluidas plazas, fuentes, hablamos de terrenos. Sí, yo recuerdo ahora mismo distintos pueblos de los que he sido párroco, porque yo he tocado tierra y he tocado pueblo, y efectivamente, bueno, pues en determinado momento, porque amenaza ruinas, se derruye pues una casa parroquial y eso se convierte en una plaza, y esa plaza se pone a disposición del pueblo, pero sigue siendo propiedad de la parroquia. No nos vamos a llevar la plaza, no vamos a vender la plaza, pero sí que queremos recordar que la propiedad es nuestra y que ese servicio lo estamos prestando nosotros. Lo mismo podría decir de frontones, que es un tema que aparece mucho. Pues cuando no había frontones en Aragón, en los pueblos, pues empleaba la pared de la iglesia, y muchas veces pues los antiguos cementerios que formaban parte de la parroquia. No creo que por eso haya ningún problema, y además van a seguir estando al servicio de todos. También se habla que en estos lugares de cultos se puede conseguir cierto beneficio, ya sea con entradas, con turismo, que después no repercute en el Estado, cuando el Estado sí que interviene, sobre todo cuando son bienes de interés cultural, en su mantenimiento. A mí me gusta hablar del ascensor del edificio donde viven mis padres. Nadie discute que el piso de mis padres es de mis padres y el de los vecinos, pero cuando hay que poner un ascensor, las administraciones del Estado colaboran, y eso no quiere decir que el ascensor sea público, eso no quiere decir que sea de dominio público, sino que el Estado en su servicio pues colabora con las agrupaciones, con una comunidad de vecinos o con la Iglesia Católica en mantener aquello que es servicio para sus ciudadanos. No hay que olvidar que la Iglesia no tiene ánimo de lucro. Por eso recibe subvenciones, por eso participa de exenciones. Sin ánimo de lucro no significa que no obtenga dinero, sino que el dinero que obtiene revierte en la consecución de los fines sociales. No sé si desde MUEL estáis de acuerdo en esta vocación de servicio que plantean desde el arzobispado. El señor Calvo es una persona muy audaz, no lo voy a negar, pero le tengo que corregir ciertas cosas. Durante el franquismo, el propio dictador determinó que los bienes de culto eran de dominio público, o sea, eran de todos y no eran de ninguno, y por eso no podían acceder al registro. No vengamos con que en el siglo XIX, en el XVIII no había registros, etcétera, etcétera, etcétera. Eso la verdad constituye la salsa de sus argumentos, que es el franquismo, el laicismo. O sea, hay una ley que todo el mundo puede contrastar. Disculpe, señor Calvo, y recomiendo ir a los académicos. Sin la normativa de la ley hipotecaria de origen franquista, ustedes no hubieran podido inmatricular. Luego es curioso, este es el listado de bienes inmatriculados en Zaragoza. Un campo de pastos en Alfocea, por título de inmatriculación. Una vivienda parroquial, un cementerio parroquial, un terreno de regadío de 1325 en Juslibol. Bueno, es que acceden al registro sin título de propiedad. O sea, un campo de pastos, un terreno de regadío, que no tenemos títulos de propiedad y los hacemos
nuestros, mediante un autocertificado. No me parece muy cristiano, señor Calvo. Bueno, yo no entro en juicios morales de ese tipo. Lo que sí que le tengo que decir es que precisamente somos audaces porque queremos ser transparentes y no hay ningún problema en serlo. Mire usted, disculpe que le interrumpa. Como sabe, la Coordinadora Recuperando, a la que Muel pertenece, no solamente hay asociaciones laicistas y patrimonialistas, sino que está comunidades de base cristiana y redes cristianas. Tenemos un fuerte influjo de personas católicas que están horrorizadas por el tema de las inmatriculaciones, cómo se llevaron a cabo, y las consideran absolutamente injusto. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando se dio una orden para inmatricular, porque aunque la Iglesia en España se desarrolla con 40.000 CIFs diferentes, según ha reconocido el portavoz de la Conferencia Episcopal, Jiménez según obliga la ley. Bueno, bien, pero son 40.000. O sea, tenemos un tema jurídico y fiscal ahí complicado. Hubo obispos que vieron que eso no era bueno. Y, por ejemplo, el obispo anterior de Huesca, el monseñor Javier Osés, no quiso inmatricular. Hubo un cardenal, el cardenal Amigó, en Sevilla, que no quiso inmatricular, porque posiblemente le atentara moralmente ese tema. Sin embargo, otros obispos o arzobispos se lanzaron a inmatricular en los años 80, después de la Reforma, y hasta el de Jaca, cuando vio que llegaba tarde, inmatriculó todo lo que había 2 meses antes de que la normativa finara en el 2015. Entonces, señor Calvo, lo de transparencia vamos a ponerlo en duda. Y le repito, cualquier connotación que nos pueda acusar de antirreligiosos es que es mentira. Esto es un tema patrimonial. Nosotros nunca discutiremos el uso y el carácter religioso de los templos, de las basílicas, porque es que lo tienen, es evidente. Y le pongo otro ejemplo. Nuestros vecinos franceses, por una ley de 1905, el patrimonio pertenece al Estado, pero el uso lo tiene la Iglesia Católica. Y en Portugal, nuestros vecinos portugueses, ya no por un tema de ley, sino por un tema del concordato de 1940, esos grandes monumentos pertenecen al Estado y el uso lo tiene la Iglesia. Entonces, en esas sociedades de nuestros vecinos no pasa nada, todo el mundo convive igual. Aquí lo que se trata es de revertir una situación anómala, patrimonial, que pues la jerarquía católica ha exprimido con unas normas y que pensamos que es un expolio en toda regla. Déjeme que emplee 3 argumentos. El primero, ustedes no discuten el uso religioso, nosotros no discutimos el uso social. Los templos están abiertos, nos gustaría tenerlos más abiertos, es verdad, pero ahí están para el servicio de todos. El segundo argumento, vamos a ver, me parece que mirar a Francia no es un buen ejemplo. O sea, la mayor parte de los templos franceses están que se caen. Es decir, un sacerdote, una comunidad parroquial, un sacristán no puede cambiar una lámpara. Están las excepciones, están las grandes catedrales, pero es un desastre para la conservación del patrimonio de los pequeños pueblos. Y el tercer argumento, si esto revertiese en dominio público, que nunca lo ha sido, pues nos encontraríamos con un nuevo cuartel de pontoneros, con una nueva escuela de bellas artes, con un nuevo taller de arte cristiano como el de los hermanos Alvareda. Me parece que es un despropósito muy grande. Yo opino que sí. Si os parece, os advierto que estamos ya casi fuera de tiempo, vas a presentar un último argumento y ya dejamos aquí el debate, que seguro que continuará. Bueno, desde el Movimiento Hacia un Estado Laico y desde la Coordinadora Recuperando, opinamos que esto es una cuestión de Estado. Y es una cuestión muy grave porque la jerarquía católica posiblemente, y cuando digo posiblemente no creo equivocarme, se ha convertido en la primera inmobiliaria del Estado español después del propio Estado. Y si llegáramos al fondo concordal, todos esos bienes inmuebles inmatriculados pertenecerían al Estado Vaticano. Creemos que todo ese rico legado artístico, patrimonial, cultural, que todas las generaciones anteriores nos han dejado, debe permanecer bajo dominio público o titularidad pública. Una breve idea, por favor. Sí, bueno, yo cambiaría simplemente un verbo, permanecer.
Yo ese verbo no lo entiendo ni se puede justificar porque estos templos nunca han sido de dominio público. Me quedo con todo lo otro, es una cuestión de Estado porque es una cuestión de libertad religiosa, es una cuestión de Estado porque estamos hablando del bien de las personas, es una cuestión de Estado porque estamos hablando del mantenimiento de los monumentos más importantes y es una cuestión de colaboración. Nosotros no queremos pegar fuego a nada, nosotros no queremos pegar fuego tampoco a la sociedad ni a la opinión pública, nosotros queremos seguir colaborando dentro del orden constitucional para el bien de toda la sociedad. Creo que han quedado bastante claros los argumentos de las dos partes. Les agradezco de nuevo el haber estado aquí en el plató de Buenos Días y les invito ya, porque en adelante seguro que se van conociendo más informaciones sobre este listado de bienes, a volver aquí al plató de Buenos Días y a seguir debatiendo y analizando este asunto. Muchas gracias. Desde el Arzobispado, Antonio Calvo, muchas gracias. También muchas gracias desde Muel, Jorge García. Muchas gracias. Y nosotros ya terminamos en el plató de Buenos Días, pero antes de irnos vamos a regresar a las Cortes de Aragón porque en poco más de una hora, Carolina, allí va a comenzar